Saludos amigos de Diario Eco, bienvenidos a esta entrega de Eco Tendencias. Hoy jueves 10 de octubre nos acompaña el presidente del Observatorio Educativo de la Asociación Dominicana de Profesores, Juan Valdés. Bienvenido a Eco Tendencias. Muchísimas gracias, estoy encantado de estar acá con ustedes. Señor Valdés, vimos que ayer se celebraron las elecciones de la ADP. ¿Cómo se desarrolló todo este proceso? Bueno, fue un proceso ejemplar y realmente entiendo que ha sido de ganancia para la democracia dominicana, porque en estos momentos, en este país, existe casi un dominio totalitario de todas las instituciones públicas, de los gremios, por parte del gobierno, por parte del oficialismo, y esto nunca es bueno para la democracia. Nosotros en ADP, aunque tuvimos muchas presiones del oficialismo, finalmente lo que se impuso fue la voluntad de la mayoría. Y creo que esas elecciones también son una lección y un mensaje firme a las autoridades del gobierno dominicano. Los docentes de la República Dominicana estamos unidos y estamos claros en qué es lo que más le conviene a nuestra educación y a nuestro país. Y la ADP es un gremio ejemplar en toda América Latina, porque la ADP durante más de 50 años ha logrado mantenerse unido, más allá de los intereses partidarios, de los grupos políticos y demás, que siempre pululan alrededor de todos los gremios y de las instituciones en la República Dominicana. Realmente, el gobierno dominicano, el ministro Ángel Hernández, hicieron lo imposible por destruir a la ADP recientemente. El gobierno dominicano, a través de Ángel Hernández, inició una campaña para tratar de impedir que los nuevos docentes se afiliaran a la ADP. Y lo último que ha hecho fue, 4 días antes de las elecciones, embargarle todos los fondos al sindicato para tratar de impedir que sucediera lo que ayer sucedió, que fue la pérdida de la corriente oficialista del gobierno frente a todos los demás y las demás corrientes de la ADP, porque simplemente entendimos los docentes que es indispensable tener un gremio independiente, crítico, y que pueda enfrentar las necesidades que tiene la educación dominicana sin control del oficialismo ni del gobierno dominicano. Vemos que aquí en la ADP las corrientes responden a intereses políticos. ¿Considera usted que este gremio debería ser despolitizado? Mira, la ADP no responde a intereses políticos. En la ADP hay grupos que son miembros de partidos políticos. Pero ¿quién dirige este país? Un presidente que es un político. ¿Quiénes son los principales funcionarios de este país? Grupos empresariales hoy en día que son miembros de partidos políticos. Yo realmente no coincido con la idea de que el problema es político, porque este país lo dirigen políticos. Entonces, si este país está dirigido por políticos, ¿de dónde sale el argumento que el problema de la ADP es que haya miembros que sean políticos? Pues entonces vamos a tener que prescindir de los partidos políticos y de los gobiernos. Mira, la ADP tiene corrientes cuyos miembros son simpatizantes y líderes de partidos políticos, como los hay en el empresariado, los hay en las iglesias y los hay en todas las instituciones del país. Inclusive, los partidos políticos, señores, son los que dirigen este país. El problema no es la política. El problema no son los partidos políticos. El problema es la gente que en los partidos políticos y en los gremios hacen cosas inapropiadas e incorrectas. Y los que así lo hagan simplemente deben ser sometidos a la justicia y desvinculados de los partidos políticos. Porque la política también es una ciencia. Maestro, ¿cuál es la situación de la educación básica de República Dominicana y cuál es su opinión acerca de la fusión de los ministerios? Bueno, nadie puede negar que en este momento la educación pública, la educación escolar está en su peor crisis de este siglo. La educación, siempre insisto, es una ciencia y para tú hablar de educación tú necesitas indicadores, necesitas estudios como este, que se llama Estado de la Educación Dominicana, necesitas estudios como este, que se llama Condiciones de Finalización del Año Escolar, donde tú tienes indicadores de eficiencia interna del Ministerio de Educación,
donde tú tienes indicadores sobre la cobertura, sobre las condiciones de infraestructura escolar, de alimentación escolar, de políticas educativas, de resultados de aprendizaje, de formación y capacitación del magisterio, de evaluación educativa. Entonces, cuando tú evalúas todas estas políticas y estos criterios, te das cuenta que hoy el sistema educativo dominicano está peor que hace 5 años. Tú tomas una variable tan básica como las pruebas nacionales y los resultados de pruebas nacionales en este momento son los peores de los últimos años. Te vas a las pruebas diagnósticas de 3º y 6º grado de primaria y los resultados no son halagüeños. Pero te vas a una escuela pública como hacemos nosotros, porque nosotros lo que hacemos es investigación basándonos en evidencia empírica. Y esta mañana yo estuve en Sabana Perdida, en la escuela para sordos que está ahí en Sabana Perdida. Cientos y cientos de niños. Yo llego al mediodía y cuando llego a los niños los están despachando. ¿Por qué? Porque hace un mes que no tienen almuerzo. Ahí se pierden cada día más de 3 horas de clases. Y no es por una huelga, no es por un paro, no es porque los padres no quieren enviar a los niños a la escuela, ni porque los profesores no pueden trabajar. Esos estudios de la ADP y su observatorio educativo lo que revelan en términos operativos es el fracaso de la gestión del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, en términos de eficiencia interna, supervisión y control de la calidad, es un fracaso. Y este gobierno ha llevado esto al límite, porque estamos peor que antes. Tenemos más fondos que nunca antes, pero el sistema educativo está dislocado. Tú tienes un sistema educativo que no tiene una dirección clara, que no tiene las políticas adecuadas, que no genera resultados de aprendizaje. El fin de todo el sistema educativo es el aprendizaje. Pero ya en términos conceptuales, para que haya aprendizaje, tiene que darse la conjunción de un binomio que se llama la cognición y la emoción. Los niños tienen que, para poder aprender, tener emociones adecuadas. Tienes una teoría de Krashen, que es la teoría del filtro afectivo del aprendizaje, que te dice que sin sentimientos adecuados, sin emociones adecuadas, el cerebro no produce situaciones que sean conducentes al aprendizaje y procesos cognitivos de esa naturaleza. Y las escuelas públicas operan como guarderías. Si usted se pone a analizar cuáles son las emociones de los niños, de los docentes, de las familias, en este país no hay condiciones para aprender en la escuela pública. Aquí se da un aprendizaje de forma aleatoria, por la teoría del caos, de lo que puede ser bajo cualquier circunstancia. Entonces el sistema educativo, en términos técnicos, científicos, técnico-pedagógicos y operativos, es un fracaso, la escuela pública. Y tenemos más dinero que nunca antes, pero tenemos los peores gestores de la educación pública. Entonces, profesor, las autoridades, discúlpame, Lía, para cambiar ese escenario, para empezar con tener verdaderos expertos en educación escolar dirigiendo el Ministerio de Educación. Aquí tenemos un ministro que es experto en gestión universitaria y educación superior. Tenemos un ministro de, por ejemplo, supervisión y control de la calidad, que no es del área escolar, sino universitaria. Tenemos un ministro de acreditación y un viceministro de acreditación y certificación docente, que es un ex rector universitario. Tenemos otro viceministro que es de planificación, que es un rector universitario. Y gran parte de los que dirigen el sistema escolar nunca en su vida han trabajado en el mundo escolar, ni tienen experiencia, y mucho menos público. O sea, es gente que está ahí designado sin ningún criterio, que para mí es una violación a la Ley de Función Pública 4108, porque a los docentes de este país los someten a escrutinios y a pruebas rigurosas para poder ingresar al sistema, pero a quienes dirigen el sistema educativo los nombran simplemente por afiliación, por afinidad, por nepotismo. Entonces, realmente, si quienes dirigen el sistema educativo no son las personas adecuadas, los dirigidos no van a hacer bien su trabajo. Con relación a la fusión del MINERT y del MESIT, que es una propuesta, yo quiero expresarle a todo el pueblo dominicano que ha llegado la hora de que salgamos a las calles a defender el 4% para la educación. El pueblo dominicano debe volver a la protesta. El peor error que ha cometido la ciudadanía dominicana es haber abandonado el recurso de la protesta, porque esta fusión propuesta mediante este decreto 580-24, que lo que hace es conformar una comisión, es totalmente ilegítima. ¿Por qué? Porque ninguno de los considerandos
ni de los artículos de este decreto tiene sustento en ninguna investigación ni en ninguna evidencia. Y para empeorar las cosas, este decreto del presidente de la República nombra a 12 personas para conformar la comisión que va a liderar la fusión. Y de esas 12, 11 son rectores o exrectores universitarios. Y no hay uno solo que tenga experiencia en educación escolar, que haya trabajado el mundo escolar o que haya trabajado en escuelas públicas o que sea especialista en esto. Entonces el presidente de la República parece que olvidó que el 93% de los fondos que se manejarían mediante una fusión entre el MINERT y el MESIT corresponde a las escuelas públicas, no a las universidades privadas. Y el 99% de los miembros de esta comisión son representantes de las universidades privadas. Aquí no hay un solo representante en este decreto, profesor, de los dos actores sustantivos de la educación, que son los docentes y los estudiantes. Entonces deja indicado que con esa fusión que va a hacer el gobierno, con ese decreto que acaba de emitir, está calientito aparentemente, ¿no? El Ministerio de Educación tendrá menos presupuesto para las enseñanzas y el aprendizaje de los estudiantes 7% menos. Y la capacitación de los maestros, que necesitan múltiples capacitaciones. Mira, el MESIT tiene en promedio unos 20,000 millones asignados. Esos 20,000 millones van a tener que tomarlo de las escuelas públicas, pero las escuelas públicas no tienen buen mobiliario, no tienen agua, no tienen buenos medios y recursos para el aprendizaje, maestro, no tienen buena ventilación, no tienen buena iluminación, no tienen buena alimentación. ¿Por qué tomar el dinero de 2.2 millones de niños, 7.600 escuelas públicas, para beneficiar universidades privadas? Bueno, yo creo que el presidente de la República realmente se ha olvidado de que nosotros lo elegimos para gobernar para las masas, para la mayoría, no para un grupito de élite de centros educativos privados de educación superior. Y que aquí se supone que esto es una democracia, esto no es una monarquía, no es que yo como presidente designo a quien yo crea y punto. Esto ni es una dictadura ni es una monarquía. Maestro, tenía entendido que año tras año esos 22,000 millones, el Ministerio de Educación no los ejecuta, o sea, siempre se quedan sin ejecutar. Eso, bueno, por un lado. Y por el otro lado, maestro, es cierto que el 80% del 4% se va en sueldo a los profesores. Mira, te voy a explicar algo. La subejecución presupuestaria, que es a lo que tú te refieres, el año pasado alcanzó los 23,000 millones de pesos. 23,000 millones que no se gastaron del Ministerio de Educación. Pero esto lo que evidencia es que tenemos un ministro de Educación y un equipo ministerial incompetente, que no saben hacer y no saben ser. Eso es una competencia. Saber hacer y saber ser. Te lo explica esto el hecho de que si las escuelas están en condiciones de miseria, ¿cómo es que usted deja de gastar 23,000 millones? Por incompetente, por ineficiente, por ineficaz. No es que ese dinero sobra, por el contrario, falta. Y yo invito a cualquiera que vaya a cualquier escuela pública de este país. Ustedes, los padres de los más de 2 millones de niños que van a las escuelas públicas, ¿saben en qué condiciones estudian sus hijos? Aquí no sobra un peso del 4%, aquí falta. De hecho, la Estrategia Nacional de Desarrollo a 2030 establece que hoy debería ser un 6%, no un 4%. El dinero no alcanza en educación. Lo que sucede es que tenemos funcionarios incompetentes que no son capaces de ejecutar el presupuesto por inexpertos, por ineficaces y por ineficientes. No porque los niños no los necesitan y las escuelas no los necesitan. Maestro, ¿y qué acercamiento ha habido del gobierno? Como, o sea, por ejemplo, el ADP y la Asociación de Colegios Privados, que también deberían tener cartas en ese asunto de la fusión. O sea, ¿qué acercamiento ha habido? A los colegios privados esto no lo afecta porque el presupuesto del 4% no concierne a los colegios privados. Yo soy director de un colegio privado y a nosotros no nos afecta. Quien afecta aquí es a las 7.600 escuelas públicas que existen en el país y a los 2.2 millones de niños que son los beneficiarios de este presupuesto. Mira, con estos estudios nosotros hemos llevado decenas de propuestas en el Palacio Nacional, frente al Defensor del Pueblo, al Ministro de Educación, al Presidente de la República, y hemos firmado convenios para sacar a la educación pública del estancamiento. Pero el ministro Ángel Hernández no lo cumple,
porque es una persona incompetente. O sea, es una persona que no tiene ni las condiciones adecuadas en términos técnicos, ni la actitud necesaria para poder mejorar la educación dominicana. Aquí lo que se están beneficiando del 4% son esos emporios universitarios, multinacionales. Cíteme algunos, porque... Vamos a empezar con el PNUD. Okay. El PNUD acá tiene más de 14,000 millones en contratos para hacer subcontrataciones de procesos y servicios que está supuesto hacer el Estado. La OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos, esa empresa tiene más de 1.512 millones en contratos en el Ministerio de Educación, en este gobierno, en los pasados 4 años, para hacer de todo. Y su función es básicamente de lo mismo. Este contrato, que ha sido objetado ante la Dirección General de Compras y Contrataciones, ante la Contraloría General de la República, ante el Tribunal Superior Administrativo, porque la ADP sometió a la justicia hace una semana al ministro Ángel Hernández y al Ministerio de Educación por ese contrato de 599,749,000 pesos para hacer la evaluación de desempeño docente, y contratan a la OEI. Este es un caso más serio que el del Intran. ¿Sabe por qué? Porque la OEI, no hace ese que servicio. es la Organización de Estados Iberoamericanos, es parte de la comisión de esa evaluación. No puede ser juez parte. Usted escogió a un miembro de la comisión. Yo soy parte de la comisión. Y yo se lo digo y lo advierto en este país. El gobierno nos engañó. Metió a la OEI desde hace, ¿cuánto ya? 24 meses. En esa comisión con nosotros, con los profesores, como supuestos veedores internacionales de la sociedad civil, ONG. Y al final, lo que hizo fue contratar a esa misma institución. Nos engañó, nos manipuló y nos mintió. El viceministro Frank de Olio y su equipo, que es el que coordina esa evaluación, nos dijo a nosotros el día 13 de septiembre, cuando nos recibió, que ellos habían firmado un contrato de la nada el día antes, el 2 de septiembre. Y cuando nosotros pedimos una copia a través de la ley de libre acceso, ese contrato tenía ya un mes firmado. Nos engañaron. Encima de eso, nos dijeron que ellos no pudieron encontrar en ningún lugar del planeta Tierra a otra empresa que hiciera esta evaluación. ¿Qué acción tomará la ADP respecto? Ya tomamos una acción legal ante el tribunal, una denuncia a la DGCP, a la Contraloría, y nosotros vamos para las calles porque nosotros no vamos a aceptar que a los docentes de este país lo evalúe una empresa con un contrato ilegal. Que escuchen qué es lo que hacen. La OEI, miren, hace 10 meses, para hacer ese trabajo, aquí se publicó en el portal de compras un llamado a expresión de interés. ¿Usted sabe por cuánto dinero? Por 30 millones de pesos. Wow. Y nos dicen, no encontramos a nadie. Y de repente, 8 meses después, a espaldas de la Comisión de Evaluación de Desempeño Docente, nos dicen, miren, ya encontramos quien lo haga, lo va a hacer la OEI por 599 millones. Wow. ¿Y cuál podrían ser las sanciones si, por ejemplo, una corte falla a favor de la ADP? Mira, lo primero es que esto es una violación a la ley de compras y contrataciones públicas. Y el caso de la OEI, del PNUD, es un caso muy peligroso y preocupante, porque son instituciones que tienen hasta inmunidad diplomática, que tú no puedes someterlo a la justicia, que tú ni siquiera tienes derecho a solicitarle información, que no pagan impuestos. ¿Y de dónde cree el gobierno que yo le voy a pagar más impuestos con una reforma fiscal si ellos a estas empresas le dan cientos de millones de pesos en contratos sin licitación y que para que no paguen impuestos? Y a las empresas dominicanas, ¿por qué le hacen eso? Señores, es que estamos ante un gobierno que en educación ha reprobado, ante un ministro que no tiene credibilidad. Y yo creo que el presidente de la República tiene que hacer un alto, porque ya nosotros nos pasamos 4 años escuchándolo, escuchando sus promesas, sus compromisos, que no han pasado de meras palabras. Y en las escuelas públicas lo que tenemos es un fracaso generalizado. Profesor. Y el presidente insiste en seguir con el mismo grupito que no ha logrado nada, con el mismo ministro que ha llevado a la educación pública al fracaso, por encima del derecho de 2 millones de niños, por encima del derecho de 130,000 docentes. No, señores, yo insisto, esto no es una monarquía ni una dictadura, esto es una democracia. Profesor. Y el presidente es un servidor público que está llamado a hacer las cosas por el bien de la mayoría, no de un grupito selecto acá, de emporios empresariales y universitarios. Profesor, entonces deja indicado que la ADP es el brazo
que tiene la fuerza para parar ese contrato, como ya lo está haciendo en justicia, y para parar la fusión del ministerio con la MESID? Mira, la Si fuerza se la planta- tenemos todos. Sí, pero yo digo el gremio, porque el gremio... El gremio no lo va a aceptar. Nosotros aquí, miren, aquí han querido siempre desacreditar a la ADP, diciendo que la ADP lo que hace es protestar por dinero, que quiere siempre... Y yo siempre urjo a la gente a que haga un ejercicio de razonamiento simple. ¿Cuántas huelgas ha hecho la ADP? ¿Y usted sabe cuáles son los motivos? La mayoría de la gente nunca sabe. Las últimas protestas de la ADP han sido siempre por la calidad educativa, porque no hay buen desayuno, porque no tenemos buenos libros de texto, porque no hay buenas condiciones en las escuelas, porque no hay buenas políticas educativas, porque no tenemos buenos programas de formación y capacitación de los docentes. Este contrato de la OEI, ¿usted sabe para qué? Es para evaluar a los docentes. Es para evaluar a los docentes, para poder luego capacitarlos en base a un diagnóstico de sus necesidades. Pero hasta de eso hacen un burdo negocio, corrupto por todos lados. Maestro. Nosotros como maestros somos los llamados a luchar por el 4% para la educación. Por eso no vamos a aceptar la fusión del MINERT y el MESID, porque esa fusión es simplemente un asalto a los fondos de las escuelas públicas. Además, les insisto, es una vergüenza que un gobierno nos envíe esta comunicación cuando les pedimos dónde están las evidencias de la factibilidad de fusionar el MINERT y el MESID. Ellos no tienen ningún estudio, ninguna investigación. Nos dicen que nos van a dar esa evidencia, esos estudios, después que lo fusionen. Maestro. O sea, el gobierno tomó una decisión sin ningún fundamento. Maestro. Pero esto es imposible, esto es inaceptable. Y no hay caso para la entrega de esa información. Bueno, mi hijo, yo te puedo decir algo que tú... Nosotros en el Observatorio Educativo hemos gastado cientos de miles de pesos en los tribunales, sometiendo al Ministerio de Educación, a la Justicia, al INAFOCAM, porque se niegan a dar las informaciones, y al final tenemos que pasar meses y meses en los tribunales gastando dinero en abogados para que nos den las informaciones. Algunas pocas las entregan, pero nosotros llegamos a elevar más de 100 demandas en los pasados 2 años Pero llame la al atención ministerio. a doña Milagro, llame la atención. Bueno, para que Milagros por lo Ortiz menos- Bosch, yo tengo que llamar la atención, Claro. porque también, doña Milagros, a usted, la Alianza Dominicana contra la Corrupción, Loco. le envió el expediente que demuestra que el ministro Ángel Hernández dio una declaración jurada de bienes falsa. Y usted, doña Milagros, lo que hizo fue excusarlo, decir que eso era subsanable. Mire, ya que estamos hartos de tanto relajo con la educación pública, ya nosotros nos cansamos. Yo soy del PRM, yo voté por este gobierno, yo trabajé en el proyecto de educación de este gobierno, y al día de hoy nada de lo que nosotros planificamos aquí se ha hecho. Por el contrario, aquí parece que fueron los grupos corporativos, los grupos empresariales, los emporios universitarios los que llevaron al presidente al poder, y no las masas, porque aquí no se está gobernando para las masas ni para el bien general. Así que a Milagros Ortiz Bosch, al Contralor General de la República, al director de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, nosotros estamos cansados de enviarles denuncias, notificaciones, y todos se han hecho cómplices de esta debacle de la educación dominicana. Maestro. Y nosotros lo que tenemos es evidencia. Nosotros no tenemos simplemente retórica ni narrativa. Aquí están todos los documentos. Y no cuenten más, ¿eh? Ya las elecciones de la ADP pasaron. Ahora los docentes vamos para las calles, con el apoyo de las familias dominicanas y de toda la ciudadanía, porque a mí no me pueden vender una reforma fiscal con el nivel de ineficiencia que tiene el gobierno dominicano. ¿Darle más dinero para qué? ¿Para que sigan haciendo lo mismo? Aquí no hay un área sustantiva de la vida del dominicano que haya mejorado. Y yo creo que ya el pueblo dominicano tiene que despertar, porque aquí lo que se ve es una incompetencia, una ineficiencia y una ineficacia enorme, Maestro. en lo que es el accionar gubernamental. Luis, Quería dame- espérate. También. Yo le había preguntado acerca de los sueldos y no me lo respondió, entonces... ¿A qué se refiere los sueldos? Sí, pero quería... Déjeme respondérselo. Sí, déjeme... ¿qué otra empresa, aparte de la OIT, OEI, hay aquí en el país que pueda hacer ese estudio? Y de los 130,000 maestros que usted dice que tiene el gremio, ¿cómo están a nivel de calidad, de pedagogía para bueno, te voy a responder la educar última. a los jóvenes? La última evaluación de desempeño docente en la República Dominicana determinó que los docentes de escuelas públicas, el 62% de los docentes, está en la categoría de bueno, muy bueno y excelente. El 38% está en la categoría de regular. Pero si tú los quieres mejorar, tú no puedes tener el contrato
que se va a utilizar para diagnosticar sus necesidades formativas y dársela a un emporio internacional que no paga impuestos, que no es especialista en nada, solo en lobismo, en conseguir contratos en el Estado para subcontratar a otros. Porque ahí no hay rigor científico, ahí no hay ningún tipo de pericia ni de expertise. Es ilegal. Eso es totalmente ilegal, porque eso es una venta de un servicio. O sea, los organismos internacionales, como la OEI, como el PNUD, como el UNICEF, porque el UNICEF es otro, ¿eh? El UNICEF tiene más de 600 millones en contratos aquí para hacer lo que es el programa de lectoescritura en primaria. Y el UNICEF es especialista en lectoescritura. ¿Qué sabe el UNICEF de lectoescritura? Eso no es su fuerza. Señores, es que aquí todo está en el aire, distorsionado. Mira, hoy tú tomas a PNUD, UNICEF, OEI y EDUCA, Acción Empresarial para la Educación, que siendo miembro del Consejo Nacional de Educación, también es contratista del ministerio. Y entre los cuatro tú tienes casi 19 mil millones en los pasados 4 años en contratos con el MINERT. Maestro, ¿usted no tiene miedo de usted está haciendo esa denuncia? ¿Miedo a qué? Por 19 mil millones ustedes lo matan, lo velan y lo entierran en cualquier barrio de aquí. Usted no... No, mira, Simón Bolívar decía que la labor más noble que puede ocupar a un ser humano es la de ser maestro. Y ese es el rol del maestro. Yo llevo 34 años como maestro, haciendo esto que he hecho. Y yo exhorto a toda la ciudadanía que haga lo mismo. Este país se ha arruinado porque aquí a la gente le han convencido, te reitero, de que protestar es malo, de que afecta a la economía. Y yo quiero acordarle a todo el pueblo dominicano que es una sola vida la que usted tiene. Usted no va a tener otra. Lo que usted vaya a hacer, hágalo ahora. Y los dominicanos hemos caído lamentablemente en lo que en psicología social se llama indefensión inducida. Y nosotros no podemos continuar en esto porque la pobreza de este país sigue aumentando y el mismo grupito que es más rico sigue siendo el mismo siempre. Mira, aquí hay un nivel de inequidad, de injusticia social muy poco común. El nivel de estrés y ansiedad que vive el pueblo dominicano es enorme. Y todo eso tiene que ver con todas estas cosas que se dan. Los docentes no pueden tener miedo, el ciudadano no puede tener miedo. Solo téngale miedo al miedo. Además, yo creo que cuando usted hace las cosas con evidencias, usted no tiene nada que temer. Maestro, esas instituciones que usted menciona, ¿no tenían contrato con el MINER en los gobiernos pasados del Partido de la Liberación Todos. Dominicana? ¿Y usted sabe quién empezó eso? Milagros Ortiz Bosch en 2002. Esta OEI, este convenio que tiene la OEI con este país, se firmó en la gestión de Milagros Ortiz Ortiz Bosch. Bosch. No es algo nuevo, no es de la administración. Lo cual no lo excusa. Lo cual no lo excusa ni lo explica, porque le voy a explicar algo. Cuando a mí me dicen, Valdés, pero todos esos problemas que usted menciona siempre existieron, les digo, sí, es cierto. Y por eso nosotros votamos por un cambio. ¿Por qué fue que votamos por un cambio? Porque sabíamos que el sistema educativo estaba arruinado. Entonces usted no puede venderme un cambio para darme más de lo mismo, o peor, porque ahora estamos peor. Y nosotros no tenemos que aceptarlo. 2 errores no constituyen un acierto. O sea, el hecho de que los otros lo hayan hecho mal es precisamente lo que no justifica que estos lo sigan haciendo mal. Profesor, porque entonces está cayendo en la indefensión inducida nuevamente. Profesor, vemos que el gobierno hizo algunos cambios y hizo movimientos en instituciones con los ministros y los directores en su cambio de gubernamental. En medio de toda esta situación que se encuentra la educación dominicana y la gestión de Ángel Hernández, que ha sido bastante criticada, el presidente decidió confirmar al ministro. ¿Qué es lo que se busca con esta confirmación? ¿Qué es lo que está esperando el gobierno? El presidente tiene pésimos asesores en educación. Y yo siempre he exhortado al presidente a que tenga mayor humildad intelectual y a que escuche a otros y a que escuche a todos los actores. El presidente está cometiendo el gran error de no escuchar a los actores sustantivos en educación, que son los docentes y los estudiantes. Y también de no escuchar a los verdaderos expertos en el área de educación escolar. Yo creo que realmente el fracaso educativo le corresponde tanto al presidente como al ministro. Porque al fin y al cabo, el responsable del país, a quien escogimos de presidente, fue a él. Y yo creo que después de 4 años, el presidente Luis Abinader tiene que estar muy claro, más allá de los cuentos y las mentiras de Ángel Hernández, que la educación pública es un fracaso. Y que nosotros lo escogimos a él para hacer un cambio. ¿Cuál sería el enfoque?
si usted fuera ministro o asesor del gobierno, ¿cuál sería el enfoque que usted le diera al 4% para mejorar la educación? Mira, aquí ya hay un diseño curricular, aquí están todas las normativas, todas las leyes, están identificadas las necesidades. Lo primero que necesita el Ministerio de Educación es un equipo competente y eficiente en la gestión. Si la gestión general del sistema no es eficiente, la gestión regional, distrital y escolar, que son las que están abajo, no lo van a hacer. También necesitamos gente que esté comprometida con la educación, no con intereses y grupos económicos. Aquí hay demasiado compromiso, más con el negocio que con la calidad educativa. Y tenemos gente también, necesitamos gente que esté aterrizada, no gente con tanto delirio como tenemos acá. Gente que no conoce. Aquí, quienes dirigen hoy en día la educación escolar no están familiarizados con la realidad escolar dominicana. No conocen las escuelas públicas, no van a las escuelas públicas. Tú los escuchas dando discursos de una escuela que no existe. Se vuelven pura propaganda. Y tú sabes el efecto que tiene eso en los docentes. Es frustrante. El efecto que tienen los niños es frustrante en las familias. Vendiéndole propaganda en redes sociales y en las redes y en la televisión y la radio. De cosas que no hay, de una escuela que no existe. Y eso deteriora emocionalmente a la gente. El dominicano está desilusionado, decepcionado, desmoralizado, desenergizado. Porque es que hay una dicotomía enorme entre la propaganda gubernamental en educación y la realidad de la escuela pública, que es de miseria. Señores, en las escuelas públicas no hay agua. Cuando una niña le llega la menstruación en una escuela pública, quiere irse a su casa porque los baños no sirven. No tienen ni cómo bajarlos. No hay buena iluminación, te insisto, no hay buena ventilación. ¿Por qué este estudio tiene tantas luces? Señores, el aprendizaje es esencialmente sensorial. Para que el aparato racional del ser humano, que es el cerebro, pueda llevar a cabo procesos cognitivos efectivos, necesita que los sentidos primeramente lo estimulen. La estimulación sensorial es el primer paso de los procesos cognitivos y emocionales. Y si tú vas a un aula que no tiene la iluminación necesaria ni adecuada, cuando un niño mira una pizarra y no puede discernir ni ver nada, o el niño está agobiado por el calor porque no tienen ni abanicos. Señores, las escuelas públicas acá no tienen bebederos. A un niño le dan almuerzo escolar sin agua. En un país caluroso, la deshidratación tiene un efecto en el aprendizaje. Señores, es que aquí no tenemos expertos en educación dirigiendo el ministerio y no tenemos gente que le importe realmente la educación dominicana. Entonces podríamos decir, profesor, que el sistema educativo dominicano colapsó y el futuro de los estudiantes dominicanos y la patria se jodió. Mire, aquí esto no se arruinó, porque para eso estamos nosotros, están ustedes y nosotros. Esto te dice en qué situación está la educación dominicana. Ese colapso lleva años, como dice ella. ¿Cuál es el problema? Que aquí no tenemos una gestión gubernamental ni ministerial que realmente esté comprometida con la educación, porque eso no es con el discurso. Andrew Carnegie decía que con el pasar de los años él aprendió a creer muchísimo más en lo que la gente hace y muchísimo menos en lo que dice. Cuando usted ve lo que se hace aquí por la educación dominicana, es muy obvio que no hay un interés de mejorarla. Aquí hay un compromiso con grupos de poder que utilizan el Ministerio de Educación para enriquecerse o para promoverse para posiciones futuras. Porque tan pronto llegan al poder, se les mete un delirio que todos quieren ser presidentes, todos quieren ser grandes figuras y empiezan a utilizar un derecho universal como la educación para proyectarse ellos personalmente. Y tenemos en este momento algo muy peculiar, señores. Tenemos una gestión dictatorial y arbitraria. Señores, la educación no puede manejarse así. La educación es casi un arte que requiere de musas, de emociones, de actitudes. Y cuando los docentes son constantemente abatidos, desconsiderados e ignorados ante las decisiones, el presidente forma un gabinete presidencial de educación y no hay un solo representante, como decía él, de la clase docente. Son grupos empresariales y corporativos. El presidente aprueba una comisión para modificar, para fusionar el MINER y el MESIT, y no hay un solo representante de las escuelas públicas, y el 93% de ese dinero es de las escuelas públicas. Maestro, Un conflicto de intereses muy obvio y muy serio. el minero ordenó un levantamiento de los centros educativos en mal estado luego de iniciar la docencia en este año escolar. ¿Qué opinión le merece? Mira, este estudio le decía al MINER precisamente antes de iniciar el año escolar
la cantidad de centros educativos que necesitaban ser mejorados, intervenidos. Mira, la infraestructura escolar es el ecosistema. Es el lugar que o propicia situaciones significativas de aprendizaje o las impide. El aprendizaje en el ser humano es social, no es individual. Lo que te hace aprender es todo el ecosistema. Está tu familia, está el docente, están los libros de texto, está el medio ambiente. El aprendizaje, todas las teorías del aprendizaje se basan en la psicología. Es emocional, es psicológico. Y si no están dadas condiciones adecuadas, los niños no aprenden. Desgraciadamente, la infraestructura escolar dominicana no es conducente al aprendizaje. Yo soy acreditador internacional de centros educativos y yo lo que hago es viajar a todo el mundo a evaluar escuelas para ver si cumplen con los estándares necesarios para llamarse eso, escuela. Y cuando tú ves, por ejemplo, las dimensiones de las aulas en las escuelas públicas, su ventilación, insisto, su iluminación, su mobiliario, hasta las sillas, los asientos de las escuelas juegan un rol y tienen un efecto en los procesos de aprendizaje. Dentro del estándar Latinoamérica, Suramérica, más o menos, ¿en qué proporción nosotros quedamos bien? O sea, ¿cómo quedamos nosotros? Entre los peores de América Latina, porque es que, algo sencillo, hoy faltan, al día de hoy, más de 7,000 aulas en las escuelas públicas. Y tú tienes un fenómeno. El 23% de la infraestructura escolar tiene que recibir al 70% de la matrícula. ¿Por qué? Porque son las provincias más pobladas las que tienen la mayor cantidad de niños. Tú te vas a algunas provincias y las aulas no están sobrepobladas, pero donde está el 70% de la matrícula, lamentablemente es en el 23% de la infraestructura escolar. Nosotros tenemos ahora aulas con 50, 60 y 40 niños. En esas condiciones es imposible que un niño aprenda, porque el aprendizaje es social. El niño no aprende oyendo al maestro, ni viendo al maestro. ¿Esto se debe en alguna medida a la incursión en las escuelas de niños de inmigrantes haitianos? Los extranjeros en las escuelas públicas solo son un 7%. El 93% de la matrícula es dominicana. O sea, eso es una excusa para justificar su incapacidad, podría decirse. No, lo que te quiero explicar, ella pregunta, por ejemplo, en términos cuánticos. Sí, porque ha habido mucha denuncia de Sí. que por la presencia de los inmigrantes haitianos en el país, En algunas- muchos niños se quedan sin cupo. Mira, paradójicamente, donde más niños extranjeros hay es en la línea fronteriza. En las provincias más pobladas, que es donde está el 70% de la matrícula, eso no sucede. Cuando aquí dijeron que había 21 escuelas donde teníamos más niños haitianos que dominicanos, era falso. Cuando en el observatorio educativo fuimos escuela por escuela a verlas, eran escuelas nocturnas de adultos, no de niños. ¿Y por qué había más haitianos que dominicanos? Porque eran escuelas primarias. Y la inmensa mayoría de los adultos dominicanos ya hicieron la primaria. Ellos no van a ir a esas escuelas. ¿Y para qué? Sí hay muchos niños haitianos en las escuelas, pero aquí tú sacas a todos los niños haitianos de las escuelas y aún así tú tienes un déficit de 7,000 aulas. ¿Saben por qué? Présteme atención. En 2019 solo se había cubierto el 70% del déficit. ¿Por qué? Porque en 2012 se determinó que hacía falta 28,000 aulas. Estamos hablando de hace 2 años. A 2020, cuando este gobierno entró, ya nosotros teníamos por lo menos unas 18,000 construidas. O sea que faltaban 10,000. 2020, 2021, 2022 y 2023, solo se construyeron 2,600 aulas. En 4 años, Maestro. 2,600 aulas. Maestro, O sea, tú tienes casi 8,000, 7,000 y pico al día de hoy que faltan. Eso es lo que explica por qué hay tanta sobrepoblación escolar, por qué cientos de miles de niños se quedan fuera de la escuela pública, porque te voy a explicar otra cosa. En el nivel inicial, la Constitución Dominicana te dice que los padres están obligados a enviar a sus hijos a la escuela a partir de los 5 años, pero los padres tienen el derecho de enviar a sus hijos a la escuela a partir de los 2 años. Aquí tenemos más de 300,000 niños que no pueden entrar a la escuela pública en el nivel inicial porque no hay espacio. Ojo, usted va a la Oficina Nacional de Estadística y descarga cómo está compuesta la población dominicana y tú tienes más de 1 millón de niños entre 1 y 5 años. ¿Qué cantidad tenemos en la escuela pública? No más de 300,000. O sea, tú estás hablando de cientos de miles de niños que deberían tener la opción de entrar a la escuela pública
Y no pueden porque no hay espacio. Y eso no se debe a que precisamente como estamos, como está establecida, estructurada la sociedad, necesita un sistema deficiente para que los grupos empresariales se hagan de dinero. Bueno, ya hay toda una teoría de conspiración de que la pobreza es el mejor negocio del mundo. Pero yo creo que esto es un tema más de ineficiencia de gobiernos. Ella decía algo muy importante. Realmente en este siglo, ningún gobierno ha hecho lo que ha debido hacer con la educación. Ningún presidente, ningún ministro. ¿Y por qué esa acidez directamente hacia mira, que yo no quiero saber de Ángel Hernández, de Miyagi, pero ¿por qué esa acidez cada vez que usted lo No, yo estoy hablando de los resultados educativos. Ahora, ¿por qué te digo? Si tú eres el padre de la familia, yo soy director de un colegio, cuando tu hijo tiene un problema, yo te voy a llamar a ti primero. Yo no voy a hablar primero a culpar al niño. Yo voy a averiguar qué pasa contigo como padre, con tu esposa, con tu familia. Eso es el ministro. Okay. El ministro es el responsable acá de la educación escolar. Y a él es que se le debe cuestionar. Además, creo que está más que demostrado las irregularidades de este ministro de Educación. Todos esos contratos, él es responsable de eso. Y eso es corrupción. Eso es corrupción al desnudo. Sobre todo cuando usted engaña a una comisión nacional de docentes, que lleva 2 años, como llevo yo en una comisión, para luego decirle que no, que el contrato lo va a tener un miembro de la comisión. Y nos miente diciéndonos que no encontró en ningún lugar del planeta otra empresa. Yo le sugerí como acreditador internacional, pero hay otras empresas en el mundo. Nos dijeron no. Nosotros contactamos una empresa en Chile que es muy buena en esto, muy reconocida mundialmente, y ellos nos dijeron que no podían, que en 2 años y medio ellos necesitarían para hacer esto. Y todo eso era falso. O sea, nos mintieron solo para beneficiar a una empresa en particular. Wow. Eso es corrupción. Y esto es un escándalo que el pueblo dominicano, aquí no me pueden pedir a mí que pague más impuestos, cuando el Estado dominicano, con el dinero que ya producimos, se la pasa haciendo cosas como esta, que son ilegales. Maestro, ya para concluir, ahorita usted decía que hay una escuela que usted visitó y que los niños están perdiendo docencia por falta de la alimentación escolar. Pero en sentido general, ¿qué opinión le merece el programa de alimentación escolar del gobierno del Estado? Es un fracaso. Aquí este estudio te dice que realmente los niños no están siendo bien alimentados, ni en cantidad ni en calidad. Los niños de este país de desayuno reciben un adefesio cada día, una masita o una galletita. Pero ellos lo cambiaron, maestro. ¿Dónde? Yo vi ahí que Educación mostró ahora un menú diferente. Vaya a las escuelas a ver si ese menú se entrega. Gran parte del problema aquí, les reitero, es la propaganda. Okay. Nosotros en el Observatorio Educativo damos seguimiento día a día a lo que dice el menú y a lo que se entrega. Óigame bien, el desayuno aquí nunca lo han cambiado. Eso es un cuartillo de leche descremada, no refrigerada, una galletita o un bizcochito. Todavía ya están en eso. Los 5 incluirían frutas. Sí. Vaya, ellos dijeron, pues yo le creo a él porque el que está investigando. Y a mí no me crean, créanle a la investigación. Miren lo que nosotros hacemos. Voy a visitar un par de centros a la semana. Mire, acérquese aleatoriamente. Te come tu masita. Mire, pase por una calle a las 7 de la mañana y párese. Y póngase a ver qué es lo que le dan a los niños. Un pan de agua, o una masita, o un bizcochito con una... Señores, y lo malo de eso es que es los 5 días de la semana. O sea, los niños se van a hacer obesos, diabéticos. Sí. Entonces, el cerebro humano necesita nutrientes para poder agotar procesos cognitivos que conduzcan al aprendizaje. La desnutrición es un gran enemigo del aprendizaje y de la educación. La falta de higiene, señores, las escuelas públicas son lugares lúgubres. Eso usted no lo va a dejar sin forma, ¿verdad? Ese es un regalo para usted. Claro. Excelente, bien. Agradecemos a Juan Valdés, presidente del Observatorio Educativo de la Asociación Dominicana de Profesores, por habernos acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias, maestro. Es un placer. Gracias a ustedes. Y a ustedes volvemos en breve.